A continuación, la manifestación básica de la motricidad, capítulo 1. De las pinceladas históricas al instructor de la motricidad. En este capítulo abarcaremos lo que son el desarrollo evolutivo de los conceptos motrices, más que el desarrollo histórico, ¿no? Cabe considerar algo muy importante antes de empezar esta exposición, las tres palabras clave que nosotros como docentes deberíamos tener en nuestro repertorio. Es así como es la actividad física, que se define como toda manifestación motriz orientada a su ejercitación, optimización y perfeccionamiento, así como también la educación física, que es el tratamiento pedagógico de la conducta motriz, también el deporte, que es una configuración social que adquieren determinadas manifestaciones motrices. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres elementos? Que presentan el concepto motriz en sus definiciones. Es por ello que nos cabe preguntar qué es la motricidad. ¿Cómo podemos responder? Primero debemos de encontrar la esencia, ¿no? La esencia de la motricidad parte de un carácter cinésico, simbólico y cognoscitivo. ¿Por qué cinésico? ¿Por qué simbólico? ¿Y por qué cognoscitivo? Cinésico incluye el movimiento, ¿no? Que la unidad sería el cinema. El simbólico, la representación. El cognoscitivo, el por qué representamos algo, la capacidad de razonar, de pensar, ¿no? Al referirnos a una dimensión corpórea, permite una significativa y cognoscitiva expresión, ¿no? En este ámbito de la motricidad. Es por ello que una educación integral, una educación global, no debe ser ajena a lo que es la actividad motriz, porque está dentro, ¿no? Para conocer qué es la esencia de la motricidad, debemos definir qué es motricidad. Pero motricidad viene de la palabra movimiento, o lo que se relaciona más a ello, ¿no? Que su raíz es movere, pero también esta se refiere tanto a movimiento como a emoción. Eh, entonces tendríamos la palabra que motricidad viene movimiento y emoción, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Algunos tópicos que mantienen la educación física y el deporte, que su relación con la corporidad, que esta, si bien no pertenece una definición tal a un grupo social, a una definición específica, sino que esto ha ido variando a través de los años, a través de la historia, ha ido variando tanto aportes como, como de diversos autores que han ido desarrollando y poniendo su granito de arena en este campo amplio de definiciones, ¿no? Entonces, esta tiene una relación con la corporalidad, que es la corporalidad, es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, es nuestro conocimiento del esquema corporal, de nuestros límites, y cómo a través de nuestro cuerpo nos relacionamos con los demás, ya sea en movimiento, ya sea en reposo, pero siempre con relación al espacio y a los objetos que hay en nuestro alrededor, ¿no? Ya sea una taza, por ejemplo, ahorita que estoy relacionándome con la cámara, ¿no? Entonces, con este espacio, estoy sentado, estoy en esta zona, ¿no? Exponiendo. También en relación con las competencias, cómo se relaciona, sabiendo que las competencias nacen de un saber procedimental, no de un saber empírico, ¿no? No de un saber del te doy y ya, ¿no? Del qué, sino del cómo. Eh, entonces, es por ello que nace una competencia motriz para conseguir que los niños, que los alumnos tengan una propia acción, sean autónomos y sepan orientar y regular sus movimientos a través de las percepciones, de las sensaciones y de esta también expresar sus emociones, ¿no? Y saber cómo controlarlas. Eh, Tenemos algunas reflexiones acerca de la motricidad, como es la reflexión entre la motricidad versus psicomotricidad, ¿no? Que en nuestra área no se debe expresarse como eh, psicomotricidad en sí, porque estaremos redundando, dado que nosotros entendemos como profesionales a la motricidad como que abarca tanto al ser íntegramente, tanto en lo cognitivo como en lo motriz, en el movimiento, ¿no? En el sinestésico. Por ello vimos al principio los tres aspectos de la motricidad, entonces estaríamos redundando cuando hablamos de psicomotricidad.
Esto, valga la redundancia, solo en el aspecto del desarrollo de nuestra área, ¿no? Pero también teniendo en cuenta cómo ha desarrollado esto a través del tiempo, ¿no? Que empezó de una manera terapéutica y luego se volvió reeducativa y terminando siendo educativa como un proceso de formativo de adquisición de habilidades, no tanto en algunas personas que presentan algunos déficits o también como reforzamiento, ¿no? Listo, bueno, reflexión 2, la motricidad, pieza clave del aprendizaje. Primero hay que entender que el aprendizaje parte de una concepción que es un medio de adaptación. ¿Qué implica esto? Que es un proceso de adquisición de información, de mantenimiento de esta información y extinción de conductas adaptativas. Tales sea, por ejemplo, cuando uno aprende, por ejemplo, un fundamento técnico, ¿no? Empieza, por ejemplo, en el básquet, el fundamento del dribbling. Primero pongamos que proponemos una actividad libre donde el niño tiene que tratar de movilizarse haciendo rebotar el balón. Al principio el control sobre este parte de poner fuerza a la pelota, golpear y no control. Entonces recién está en un proceso de adquisición. Ahora a través del ejercicio, de la explicación, es un proceso de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento de esta conducta y por lo tanto se extinguen conductas anteriores que, que, que no ayudaban, tal vez sea como el golpeo, ¿no? Porque el niño ya empieza a tener criterio de cómo se rebota el balón y entonces se produce conductas nuevas. Eh, entonces, por ello el aprendizaje es un medio de adaptación. Eh, Al inicio de nuestra vida también nuestras capacidades natas nos permiten determinados niveles de aprendizaje al explorar nuestro entorno. Es por ello que la educación motriz debe aportar situaciones significativas y educativas partiendo del movimiento, la creatividad y el razonamiento. Tratando de dejar la imitación, la copia, para promover más un pensamiento crítico que se busca, ¿no? En todo el desarrollo por competencias. Por eso es que el ser humano debe ser capaz de adaptarse, de salir y de modificar su entorno en tales procesos del aprendizaje, ¿no? A esto se, a esto se le denomina plasticidad conductual, que permite al alumno ser flexible frente al aprendizaje, ¿no? Ser consciente frente a nuevos aprendizajes, ser más sensible. Es por ello que la motricidad sirve de base para un desarrollo del pensamiento adulto. Reflexión 3, el tándem cognitivo motriz, ¿no? Que parte de una teoría de Piaget en la cual explica que el aprendizaje se da a través de dos procesos: el proceso de asimilación, que es el proceso de incorporar nuevas acciones al bagaje motor que ya poseemos. Esto, si bien es muy importante, se puede ejemplificar a través de aprender nuevos movimientos, por ejemplo, tales como cuando un niño aprende ¿cómo se llama? A caminar, por ejemplo, está gateando, por algún de estos se agarra de una baranda y empieza a dar un pasito, otro pasito. Entonces eso es un proceso de asimilación que va a ir madurando, ¿no? A través del tiempo. Luego se da el proceso de acomodación, que es un proceso de adecuar una nueva situación a las situaciones que ya poseemos. Esto se puede ejemplificar fácilmente a través del desarrollo de técnicas en la conducción del balón, por ejemplo, a través de ejercicios de conducción por la parte interna, externa, por el empeine. Todos estos aprendizajes ya los tiene. Entonces, ¿cómo los puede poner a prueba? A través de un juego, ¿no? Del fútbol en sí, puede participar y en un momento determinado va a controlar y se va a recordar que podía controlar de esta forma, entonces es un proceso de acomodación. Recordar bien que este proceso parte de una maduración, ¿no? Que da tanto que va acompañado con el aprendizaje, y todo esto forma el desarrollo, ¿no? El desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Aspectos neurológicos que fundamentan la motricidad.
Hay dos enfoques que tratan de explicar lo que es el enfoque psicomotricista, que se centra en el lenguaje del cuerpo, la expresión corporal y a través de ello toda la experiencia motriz que puede dar, ¿no? Y el otro que es neuromotricista, que entiende los procesos neurofisiológicos que implican el desarrollo del individuo, ¿no? Tiene sus bases en la neurología y en la biología del ser humano, ¿no? El cerebro es el órgano más organizado del organismo humano. ¿Por qué? Porque al principio parte de una resultante sensoriomotriz. ¿Por qué? Porque el niño, el recién nacido, conoce su entorno a través de sentidos y no puede percibir todavía porque no es capaz de interpretar estos estímulos, ¿no? Y a partir del desarrollo se vuelve perceptivo motriz porque logra interpretar y dar a conocer, ¿no? A través de su cuerpo lo que ha percibido. Parte de la médula al córtex, porque empezamos con una motricidad, ¿no? Con un movimiento que nos permite conocer en nuestro entorno, familiarizarnos, y luego esta parte que se puede decir motrizmente, va a lo cognitivo, ¿no? Pues donde el movimiento fortalece también lo que son las conexiones cognitivas que se realizan en el córtex, ¿no? Parte de los reflejos al automatismo motriz de tanto tales ideas como el agarre, ¿no? Hasta, por ejemplo, el lanzamiento. La actividad motriz entonces a través de todo este proceso se convierte constantemente en una actividad perceptiva motriz. Ahora, ¿cómo se realiza una acción? Una acción se realiza a través de una idea concreta, ¿no? Primero lo pensamos, qué es lo que vamos a hacer, nos anticipamos a lo que vamos a hacer como una especie de programa, ¿no? De acciones, de preacciones que realizamos antes de determinada acción, por ejemplo, para cuando vamos a conducir un balón, tenemos la idea de cómo vamos a conducir, entonces a nuestra idea se viene acciones como que primero con el borde interno, luego entro con el empeine, luego con el borde externo, y así se va tratando de buscar información, coherencias, ¿no? Y a ver si en nuestra jugada podemos contrastar todo lo que hemos diseñado en nuestra mente. Y se reformula esto y de nuevo se reafirma en el momento en el que se aplica, ¿no? La acción. Los reflejos, automatismos, estereotipos hacia una motricidad, nos ayudan a una motricidad autónoma. Primero, una acción refleja eh, parte de una filogenética, ¿no? Parte del aporte genético de los padres en el niño, eh, y esto conlleva una buena motricidad. Las acciones voluntarias, ¿no? Que generamos gracias a la capacidad de pensar y proyectar nuestra intención, es lo que nosotros decimos nuestro movimiento voluntario, ¿no? El querer agarrar, el querer caminar, el querer soltar, todo esto es un movimiento voluntario. Ahora, la acción refleja que estábamos conversando es parte de una acción propia nuestra, por ejemplo, el reflejo del agarre, el reflejo del salto, ¿no? Cómo caen nuestros pies, eso. Reflejos son pequeños movimientos predefinidos que va hacia un automatismo motriz que nos permite llevar a acciones o movimientos sin pensarlo mucho, ¿no? Sin necesidad de pensarlo podemos efectuar un buen movimiento, ya sea en dribbling, en un lanzamiento, ¿no? En los deportes más que todo se ve este automatismo motriz. Ahora, también existen los estereotipos motrices, ¿no? Que nos comportamos de acuerdo a cómo nos dicen, abandonando nuestra propia concepción del movimiento que tenemos, tratando de adecuarnos. Es por ello que en la reflexión 2, que hablamos de ensayo y error, que para no convertirlo en un automatismo malo, ¿no? de copia e imitación, debemos de crear un modelo de ensayo, error y éxito, que dado que todo proceso tiene que sí o sí en algún momento llevarnos al éxito. Primero parte de una sensación, de un proceso de exploración a través de nuestros sentidos, tanto de lo visual, lo sinestésico también. Partimos a la percepción, al querer ser capaz de seleccionar y discriminar movimientos, cómo lo podemos hacer, ¿no? Luego a partir de ello va de la percepción a la cognición, donde no se busca un estímulo-respuesta, sino tratar de que el alumno fomente su tándem cognitivo, ¿no? Una motricidad inteligente,
y de la cognición a la acción, que busca un equilibrio cognitivo con la capacidad de asimilación y adaptación, ¿no? Que busca un desenvolvimiento eficaz, un control de su movimiento. Listo, muchas gracias. Esto es todo en nuestra exposición.